Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Hola a todas y todos, estamos nuevamente en este programa realizado desde el área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y agradecer la sintonía. Este es un programa que surge con la iniciativa de poder entregar información a toda la gente de nuestra comuna, del área urbana y rural, y además de eso, ¿no es cierto?, compartir información importante en este momento de pandemia. Quisiéramos agradecer a los medios de comunicación, especialmente a las radios que colaboran con la difusión de esta información, de estos programas que estamos realizando, y queremos agradecer, ¿no es cierto?, a la Radio Lagos del Sur, la 103.7, que está transmitiendo este programa, y además de eso, la Radio Omega en el 96.3. También agradecer a las retransmisiones que se realizan desde la Radio Acústica y también la Radio Nativa. Como ya les dijimos, les agradecemos estar en sintonía, y bueno, vamos a comentarle que el día de hoy estamos realizando un programa, como ya ha sido estos últimos programas también, relacionados con estas medidas y esta última información al respecto del desconfinamiento y todo lo que surge de estas medidas, ¿ya? Es importante para nosotros desde el área de salud entregar esta información a toda la gente, y bueno, les voy a presentar. Estoy acá con mi compañero de trabajo, Rodrigo Manzano, médico de familia. Rodrigo. Hola Ángela, también un saludo a todos los radioescuchas y quienes están viendo a través de las redes este programa. Muy bien, Rodrigo. Bueno, hoy día tenemos un invitado especial también. Se trata de un bombero y experto en gestión de emergencia. Él es Michel Deler. Muchas gracias, Michel, por estar con nosotros. Te pedimos que por favor puedas saludar a la gente de la comuna de Panguipulli que nos está escuchando. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado poder estar con ustedes y poder compartir un poco sobre lo que está pasando y hacer algún análisis respecto de la pandemia y las medidas que se están tomando, y además a ver si podemos orientar un poco respecto de lo que también deberíamos esperar en el futuro. Muy bien, Michel, muchas gracias. Te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo para poder compartir con nosotros. Hace algunas semanas, como tú bien ya sabes, nosotros acá en la región de Los Ríos y en la región de Aysén tuvimos, ¿no es cierto?, una declaración, ¿no es cierto?, de confinamiento que incluye 5 puntos importantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la apertura de algunos locales como cines y restaurantes, también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los adultos mayores puedan salir a caminar una vez al día. Además de eso, el que se establecen cordones sanitarios en los límites de la región, ¿ya? Esto ha tenido varias reacciones a nivel local, comunal, acá en Panguipulli, pero también a nivel regional y nacional, ¿sí? Entonces queremos conversar contigo, queremos saber qué es lo que a ti te parece, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de tu trabajo, pero primero vamos a ir ahondando. Quiero que nos comentes un poco cuál es tu trabajo, a qué te dedicas, en qué lugar estás en este momento, por ejemplo. Bueno, yo estoy en Santiago, volví a Chile recién en marzo, justo un día antes de que se confirmara el primer caso en Chile, el primer caso confirmado de coronavirus. Antes de eso había estado haciendo una asesoría en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington por poco más de un año. Y bueno, parte de mi trabajo es un ámbito que en Chile se conoce poco, pero que fuera de Chile, sobre todo en los países desarrollados, se denomina, en español vendría a ser gestión de emergencia o emergency management. Mi formación principalmente ha sido en Estados Unidos, en el estado de Virginia. Uno en el fondo siempre dice eso porque como es un país federado, finalmente es un país donde cada estado tiene sus propias reglamentaciones, sus propias regulaciones, sus propias leyes, y por lo tanto el área en el cual yo me desempeño en países como el que te señalaba son parte de la seguridad pública, donde es bien curioso respecto de lo que es la mirada que nosotros tenemos. La seguridad pública a nivel internacional en los sistemas más modernos de emergencia incluye una mirada menos policial. Nosotros hablamos de seguridad pública y nos imaginamos al tiro orden público. Y orden público nos imaginamos inmediatamente a las policías.
Sin embargo, en los países desarrollados, la seguridad pública tiene un contexto más amplio que está asociado a la protección y el bienestar de las personas. Y por lo tanto, no solamente tiene que ver con el hecho delictual y la policía, que si tú te fijas en esa mirada, lo que tú haces es poner al delito en el centro de todo, y por lo tanto tienes los dos actores, ¿no? Quien comete el delito y la fuerza que actúa para controlar ese delito, sino que pone a las personas en el centro, y eso tiene una serie de variables. Y en el caso, por ejemplo, de la salud en el prehospitalario, de hecho, es un poco como, es como se ve en las películas habitualmente, ¿no? Que la ambulancia o el sistema prehospitalario no depende directamente del hospital, sino que es un servicio aparte que se encadena con el hospital, porque en definitiva son servicios que están instalados en la comunidad, donde, por ejemplo, desde el punto de vista de gestión, lo que se busca es que la ambulancia llegue pronto al hospital, no que la ambulancia salga del hospital, como habitualmente en nuestros casos, cuando está la medicalización del sistema, donde la ambulancia habitualmente o sale del consultorio y vuelve al consultorio, o sale del hospital y vuelve al hospital, pero en realidad en países más desarrollados lo que se busca, y por eso tiene una estructura territorial muy similar a lo que nosotros tenemos con los bomberos, ¿cierto? Que están dentro del territorio. Y eso ya te muestra entonces que la gestión de emergencias moderna no solamente se enfoca en la respuesta, sino que tiene que ver con la mitigación, la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación de cualquier tipo de emergencia, además. Porque nosotros solemos tener una mirada en el origen y causa, y aquí quiero enlazarlo con la pandemia. Tiene que ver con que nosotros hemos puesto al virus en el centro de todo, en vez de poner a las personas. Entonces, si ponemos al virus en el centro, esto pasa a ser un problema solamente médico. Si ponemos al delito en el centro, esto pasa a ser solamente policial y judicial. Pero cuando ponemos a las personas en el centro, esto ya entra en un tema multidimensional, entra en un tema de que finalmente entran muchas cosas, pero también entra la corresponsabilidad social. Por eso que los sistemas modernos son desde la base hacia arriba. Es lo que nosotros a veces decimos descentralización, pero que en realidad es un concepto más fuerte todavía. Quiere decir que lo más importante son las personas. En segundo lugar, que lo más relevante es la organización y el entrenamiento de la comunidad y el fortalecimiento de los gobiernos locales. En el caso nuestro, son los municipios, que en realidad desde el punto de vista técnico son más bien administraciones locales, ¿ya? Y por lo tanto el mundo local es muy importante, la cultura, o sea, todas las dinámicas culturales, sociales, locales son muy importantes para manejar cualquier tipo de emergencia, y por lo tanto un poco en ese sistema yo me he formado, y por eso te señalaba, mis certificaciones son en el estado de Virginia, porque eso implica que, por ejemplo, alguna certificación puede que no sea reconocida en otro estado, en un sistema federal, pero más implica un tema bien interesante, porque te muestra cómo los sistemas de emergencia, además, a partir de su gobernabilidad o gobernanza local, van construyendo también ciertos niveles de estándares asociados a lo que quieren brindarle a su comunidad, y también disponible a partir de los recursos que van generando. Entonces hay una cercanía muy potente en lo que es el nivel local, y eso significa que hay una definición en materia de emergencia, de gestión de emergencias, que dice que todas las emergencias son locales. O sea, estamos hablando de que el nivel local es el centro, es lo más importante. De hecho, te quiero señalar que en los sistemas modernos, los niveles centrales van en apoyo y no en reemplazo de los niveles locales. O sea, nosotros en general cuando vemos la agencia, los niveles centrales van en reemplazo del nivel local. En los sistemas modernos es al revés, van en apoyo del nivel local y no en reemplazo, porque hay una valoración muy potente, pero no tiene que ver con, o sea, te estoy hablando además de un país como Estados Unidos, te puedo hablar de Canadá, que es bastante diferente a Estados Unidos. No tiene que ver con una postura ideológica, tiene que ver con cómo tú estableces un sistema que te permite
mejorar la protección y bienestar de las comunidades y sobre todo salvar vidas, que eso es un tema que supera con creces cualquier mirada ideológica, ¿no? Esos son temas que ya hoy día son parte de un consenso y que por lo tanto provienen de esta disciplina, de esta área en la cual yo ya me he desempeñado por casi 20 años. Sí, yo quisiera también hacer un comentario sobre los conceptos que ha desarrollado en esta primera parte, Michelle. Claro, adolecemos de todo lo que es la gestión del riesgo y la capacidad como país, como nación, como Estado, ¿no es cierto?, de estructurar una institucionalidad Sí. del punto de vista de responder, digamos, a las emergencias y a los desastres, considerando que cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, que se transforme en una epidemia, pandemia, también es parte de las causas o sea, se considera una emergencia, digamos. De hecho, estamos viviendo un estado de emergencia. En ese sentido, yo recordaba lo mayor, o la mayor importancia, o lo central que se puede traslucir de tus palabras, es que lo local es lo protagonista a la hora de responder, incluso antes de responder, de preparar, ¿no es cierto?, toda la preparación, los planes de mitigación, mitigar la respuesta y, por ende, después todo lo que viene con la fase de la respuesta. Y de hecho, en los desastres, en la emergencia que se han vivido a lo largo del país, a pesar de adolecer de esta institucionalidad, lo local siempre responde. A pesar de no tener incluso los recursos necesarios ni la preparación, a pesar de eso, igual responde. Lo vimos, por ejemplo, yo cuando estuve en el incendio, en el mega incendio en Valparaíso, nosotros estuvimos ahí, desde el primer minuto vimos cómo la gente empezó a organizarse, a desarrollar nuevos lazos de comunidad, porque la emergencia, en este caso un incendio, afecta inmediatamente al tejido social. Y en el caso de la epidemia, de lo que hemos estado viviendo acá en la comuna también, o sea, nosotros hemos anticipado con la organización de los equipos de salud, la gestión que hemos realizado a nivel comunal, hemos anticipado muchas veces todo lo que se ha devenido en términos de orientaciones desde el gobierno regional o de lo central en este caso. Prueba de ello es que nosotros en principio hemos estado reestructurando, ¿no es cierto?, del primer minuto los centros de salud, los roles y las funciones de los equipos también se han desarrollado desde acá, y bueno, también otras líneas estratégicas, lo comunicacional también ha sido muy fuerte, el tema de las residencias sanitarias que todavía en la región no terminan de desarrollarse completamente como estrategia, ¿no? Nosotros también la planteamos desde un principio, pero claro, ahí aparece la situación o la develación de que hay una falencia estructural de nuestro sistema de respuesta de emergencia y desastre que en este caso se ha visto señalado. Cuestión que nosotros, por más iniciativa que tengamos, adolecemos de recursos y de preparación. Bueno, lo que pasa ahí es que, a ver, es increíble lo que te voy a comentar, porque la verdad es que si hacemos memoria, el cuestionamiento de nuestro sistema, a ver, porque quiero ordenar un poco, mira, ordenarme yo. Mira, cuando uno no es capaz de reconocer o de darse cuenta del problema, es complejo responsabilizar de si ha habido o no ha habido cambio. Es decir, si nosotros no tuviésemos conciencia de que nuestro sistema está atrasado, es sumamente difícil pensar en que lo vayamos a cambiar, porque la verdad es que probablemente estamos convencidos de que fue. Pero el año 2010, para el terremoto del 27F, más allá de que pasamos un momento en el cual hubo una polémica política, yo te diría, porque a mí me toca mucho la discusión legislativa del proyecto de nueva ONEMI, para decirlo en simple. Yo te diría que en el 2011, cuando se presenta el proyecto, en marzo del 2011, se presenta el proyecto para crear una nueva institucionalidad, más allá de la polémica política por el 27F, había un consenso. Y el consenso era
que la institucionalidad no daba el ancho, que la institucionalidad estaba obsoleta y que no permitía responder a las necesidades de una institucionalidad en un contexto, además, donde ya se hablaba de cambio climático muy potente, de manera muy potente, donde habíamos tenido esta prueba de fuego del sistema, que no la habíamos tenido, en realidad, que tenía que ver con el 27F. Pero curiosamente, ya estamos cumpliendo en marzo próximo, bueno, en realidad en un año más, vamos a cumplir 10 años desde que ingresó ese proyecto al Parlamento. Y todavía la institucionalidad no cambia. De hecho, tú lo señalaste muy bien, esta es una emergencia y la ONEMI está totalmente ausente. Entonces, la institucional... Mira, esto es lo mismo que nosotros tuviésemos, imaginémonos que aquí hubiese una entidad debajo del Ministerio del Interior, que en realidad es la Subsecretaría del Interior, pero que tiene que coordinar a las policías. Bueno, imagínate que esa subsecretaría no estuviese. La verdad es que es el peor de los mundos, porque en realidad te está faltando aquella institucionalidad que es capaz de coordinar al sistema completo. Bueno, eso en definitiva lo tenemos cojo, y lo tenemos cojo desde el 27F del 2010, y no lo hemos cambiado. Ahora, cuando yo hablo de esa cojera, estamos hablando que si lo comparamos con sistemas modernos, estamos hablando de que en ese momento ya teníamos, en algunos aspectos, 30 a 40 años de atraso respecto de algunos avances en gestión. No estoy hablando ni de tecnología, no estoy hablando de que aquí se requiera dinero de por medio, porque uno podría decir, bueno, en realidad necesitamos mayor desarrollo. No, estoy hablando de la forma de enfocar las cosas. Pero ya en esa época teníamos 30, 40 años de atraso. O sea, hoy día vamos a llegar a 50 años de atraso, en una década donde hemos tenido en los últimos 5 años los 3 o 4 temporadas más catastróficas de la historia desde que hay registro en materia de incendios forestales, donde hemos tenido terremoto, maremoto el 27F, terremoto, maremoto en la región de Coquimbo, en la región de los lagos, un gran terremoto en el extremo norte, los aluviones en la región de Atacama, o sea, y suma y sigue. Entonces, creo que lamentablemente nos ha costado mucho ese cambio. Ese cambio probablemente está radicado en realidad en la resistencia al cambio de las mismas instituciones, pero ese es un cambio que hay que hacer urgente, porque, mira, en definitiva, esto es como que si nosotros fuéramos deportistas de alto rendimiento y el traje nos quedara chico, y nos quedara bien apretado, entonces no podemos movernos, si somos gimnastas, no podemos hacer bien los ejercicios, nuestra musculatura no se puede desarrollar bien porque no podemos hacer bien los ejercicios. En definitiva, nuestra puesta en escena, cuando nosotros vayamos a competir, nuestro rendimiento se va a ver disminuido porque en definitiva el traje completo que habíamos diseñado no estaba acorde a lo que nosotros necesitábamos para esa competencia. Y eso nos está pasando, y nos pasa en todo lo que tú decías, ¿no? En el antes, en el durante y en el después de una emergencia, y hoy día también yo creo que lo estamos viendo con esta pandemia, donde, como tú señalas, independiente de cualquier cosa, hay algo que sí ocurre. Cuando golpea la emergencia, el nivel local responde. Lo complejo es que responde en un contexto en el cual no se le ha entregado el fortalecimiento que requiere, y además cuando responde, independiente de los problemas que haya, el gobierno central tarda en ir en apoyo, y cuando llega en apoyo, a veces llega con un apoyo que no es el que se requiere para el nivel local, desconociendo los liderazgos, las estructuras locales, la cultura local, por ejemplo, y las necesidades locales. Sí, absolutamente. Entonces, ahí hay un tema sumamente relevante, por eso es tan importante cuando hablamos de la estructura, de la institucionalidad.
Nosotros, para contarte, a nivel local, hemos desarrollado, a propósito de esta crisis que nos ha llevado a la emergencia por esta pandemia, aparte de la reestructuración, ¿no es cierto?, de los equipos de salud, estamos llevando una Ujú. línea estratégica de poder instalar competencias respecto a gestión del riesgo. Eso es algo que no lo hemos difundido mucho, pero como yo te contaba un poquito antes también, de hecho por eso tenemos este contacto contigo, la posibilidad de estar contigo, de que estamos desarrollando eso. Ojalá que nos lleve algún crédito más adelante en el sentido de poder Mm. prepararnos mejor para la emergencia y los desastres. Pero claro, es muy, muy, muy relevante el tema de lo local. Bueno, de hecho, quizás profundizando un poco más y para ser aún más claro en la relevancia que tienen el mundo local, de hecho, y el tema social, los desastres naturales no existen, y curiosamente a mí me pasó al principio, cuando empecé a tener una participación un poco más pública, que fue después del 27F, que de una u otra manera vino este cuestionamiento al modelo de gestión. Entonces algunos medios me llamaron para que yo contara cómo se hacía en otros países. Eh, y fue muy curioso porque yo hablaba de que los desastres naturales no existían y en Chile se seguía hablando de desastres naturales. La verdad es que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Es decir, si nosotros tuviésemos un huracán y eso pasara por una isla vacía, donde no hay gente, donde no hay infraestructura, donde no hay ninguna empresa, la verdad es que probablemente terminaría siendo un bonito video y un tremendo documental. Mm. Eh, pero el desastre ocurre porque hay personas, porque son sociales. Más aún, si tú tienes personas y el huracán pasa, pero esa comunidad está bien preparada, su infraestructura está bien preparada, y no hay impacto en vidas, no hay impacto en infraestructura, en los bienes. eh, en definitiva, no es un desastre, va a ser probablemente una emergencia donde vas a tener que prepararte, como lo hemos visto a veces, que la gente le pone algunas cosas a las ventanas, etc. Pero si no tienes un impacto en la gente, en las personas, la verdad es que probablemente va a ser algo que va a alterar un poco el orden, pero no va a ser un desastre. Entonces, es sumamente importante que pongamos a las personas en el centro, porque más aún el desastre ocurre y es una consecuencia muchas veces de decisiones mal tomadas. Decisiones mal tomadas que puede ser por haber construido mal un puente, por haber hecho el cauce de un río o haber reencauzado un río de manera inadecuada, haber construido de manera equivocada o con errores un edificio, pero finalmente la mayoría de los desastres no tienen que ver con su origen y causa, tiene que ver con, en definitiva, decisiones del ser humano. Y por eso ahí, por ejemplo, la planificación territorial es tan importante, la participación de la comunidad, el involucramiento de la comunidad es tan relevante. Pero eso alguien tiene que liderarlo, alguien tiene que conducirlo, alguien tiene que brindar también los recursos técnicos y económicos, y esa es labor del Estado y es una labor primaria, porque esta área es un área de la seguridad pública, comprendiendo que la seguridad pública es protección y bienestar de las personas. Pero si seguimos pensando que la seguridad pública es delito y policías y tribunales y cárceles, poco vamos a avanzar. Así es, Michelle. Bueno, entendiendo también la complejidad, ¿no es cierto?, de estas situaciones que, como tú ya bien mencionaste, se van viviendo cada cierto tiempo. Bueno, de hecho, acá nosotros también tenemos un programa, bueno, dentro de este programa del área de salud, nosotros también profundizamos en lo que tiene que ver con la cosmovisión mapuche. Y desde esa mirada también se observa que este tiempo es un tiempo que va a significar varias situaciones difíciles de poder enfrentar por las mujeres y hombres que habitan la tierra, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, cómo se va configurando, ¿no es cierto?, las situaciones de emergencia, es que me parece súper acertado que
que tú pongas a las personas en el centro y visibilicen, ¿no es cierto?, la importancia de que sean las personas quienes sean el centro de las iniciativas desde la planificación, desde las estrategias. Ahora bien, al respecto de estas estrategias, de estas medidas que se están tomando específicamente acá en la región, ¿qué es lo que te parece a ti? Existen recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud, bueno, hay pronunciaciones al respecto de científicos. Cuéntanos un poco quiénes son, ¿no es cierto?, los de la Carta de los 40, que aparecen, ¿no es cierto?, como una declaración, como una carta que se le hace, ¿no es cierto?, al gobierno, específicamente, ¿no es cierto?, al presidente Piñera, tengo entendido. ¿Puedes contarnos un poco quiénes son los 40 y cuál fue la idea de generar esta carta, la Carta de los 40? Bueno, mira, la verdad es que esto fue algo bastante espontáneo, nos fuimos encontrando en el tiempo. Debo reconocer que creo que yo, de la totalidad de las personas que están dentro de los 40, no te voy a decir que conocía, voy a decir ubicaba a un par de personas porque salían en los medios, etcétera, pero no conocía a ninguno, pero nos fuimos encontrando en el camino y ese punto de encuentro fue basado, yo creo, que en la sorpresa y también la impotencia por una estrategia y una forma de hacer las cosas frente a esta pandemia que nos generó impotencia respecto de ir viendo que las decisiones que se tomaban nos llevaban a un resultado que finalmente es el resultado que hoy día tenemos. Y que en su momento, el encontrarnos en este espacio, el que nos llegara una invitación por mail, que a uno nos contactaron por Twitter, te fijas, o alguien se consiguió el teléfono, llegó un WhatsApp y de repente nos encontramos en un grupo de WhatsApp y después alguien armó un Zoom y empezamos a conversar de diferentes disciplinas además, porque teníamos desde más bien las ciencias sociales, en la cual yo pertenezco, porque estoy vinculado a la gestión, hasta otros que son parte más bien del mundo científico, más vinculado a la academia, a la investigación, a la epidemiología, a la infectología. O sea, aquí hay, uno podría decir, un popurrí de personas, lo cual además en los sistemas modernos es muy valorado, porque cada uno, imaginémonos que vamos por un bosque oscuro y cada disciplina lleva en sí misma una linterna y por lo tanto cada una de esas disciplinas puede ayudar a iluminar alguna parte que una disciplina no es capaz de llegar. Y nos fuimos encontrando y finalmente dijimos, bueno, si bien es cierto, la mayoría no había tenido o no estaba dentro de su funcionamiento el tener apariciones públicas, decidimos que debíamos tener algún tipo de aparición, algún tipo de pronunciamiento advirtiendo lo que se podía venir y básicamente la urgencia que implicaba cambiar la estrategia, una estrategia que primero ponía al virus en el centro y no a las personas, o sea, una estrategia que tuviera un enfoque social y no solamente sanitario, que no nos enfocáramos en los ventiladores y no pusiéramos el foco en los ventiladores y en los hospitales, sino que pusiéramos el foco en las comunidades, que ese foco obviamente era social, amplio, que las medidas debían estar asociadas a una estrategia que buscara que las personas no se contagiaran, eso se denomina cortar la cadena de contagio, ¿ya? Y salir de la estrategia que se denominaba o se denomina de inmunidad de rebaño, que lo que busca es que las personas se contagien y que la población se contagie a un ritmo tal que no colapsen los centros asistenciales. Algo que nosotros cuestionamos ética y técnicamente, porque obviamente un Estado, desde nuestro punto de vista, no podía estar tomando una estrategia que implique que las personas se enfermen, que además eso implica desde el momento que tú te enfermas, el Estado está definiendo que un porcentaje de esas personas
va a fallecer, otros van a quedar con secuelas, todo el impacto en el dolor, en el sufrimiento de las familias. Eso nos parecía éticamente incorrecto, algo que coincidíamos obviamente con las directrices de la OMS, y técnicamente incorrecto, que también coincidía con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ese fue un planteamiento que quisimos hacer en un principio y que quisimos reforzar a través de esa carta que le enviamos al presidente, de la cual al día de hoy no hemos tenido respuesta, pero quisimos hacerla pública, y posteriormente tuvimos una reunión con la presidenta del Senado, donde además le mandamos nos pidió alguna información en materia de propuesta. Bueno, y así hemos seguido teniendo participación a partir de algunos miembros de los medios de comunicación, otros escribiendo columnas en las redes sociales. Nos pueden seguir en @los40 de la carta en Twitter, ahí estamos, y por lo tanto tratar de ir diseminando, simplificando información que permita en el fondo también ir orientando a la comunidad en un contexto donde hay mucha confusión respecto de la información que hay problemas de credibilidad, hay una debilidad en la conducción de la emergencia, y por lo tanto nosotros hemos querido aportar desde el conocimiento con un foco especial en la comunidad, porque finalmente eso es lo que nosotros nos convoca. No nos convoca una postura política, no nos convoca una administración política en particular, nos convoca el proteger y salvar vidas. Y eso es lo que finalmente es el punto que nos une en este grupo de los 40 de la carta, que la verdad, la carta del presidente la dejamos pública, suscribió muchísima gente de la comunidad académica, científica. Estoy hablando, creo que la última contabilización iban más de 2.000 personas que habían suscrito la carta. Pero bueno, seguimos haciendo esfuerzos. Lamentablemente la estrategia no ha cambiado, algo que nos sigue preocupando profundamente. Así es, Miquel. Bueno, hemos hablado bastante, nos quedan algunos minutos. Como bien decías, sin lugar a dudas han habido muchas organizaciones, muchos profesionales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, de la experiencia, han estado tratando de poder colaborar en lo que significa, ¿no es cierto?, la toma de decisiones y el abordar esta situación de emergencia. Y bueno, ven acá, un grupo de médicos elaboró una carta, el comité técnico también. Se han hecho varias cosas con el objetivo de manifestar la importancia de poder tomar las decisiones adecuadas. Rodrigo, no sé si tú quieres hacer algún comentario final antes de terminar nuestro primer bloque. No, vamos a la pausa, yo creo, y de ahí retomamos con fuerza el tema del desconfinamiento y las nuevas estrategias, o por lo menos lo que se está planteando también sobre el plan paso a paso también, que está como bien calentito, salido del horno. Bueno, entonces les pedimos que no se vayan, nos vamos a una pausa y volvemos con más de este programa del área de salud. Acá, bueno, en transmisiones desde la Radio Lagos del Sur, la Radio Omega y las transmisiones desde la Radio Acústica. Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Hola, mi nombre es Carolina, soy enfermera en CESFAM de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas. Hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas, ambas mascarillas tradicionales. Esta mascarilla es la mascarilla con tiras. Tenemos dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro. Y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible, que este va en el tabique nasal. Es importante, previo a la manipulación de la mascarilla, lavarnos las manos con agua y con jabón. Debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz
y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón. Luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal. Luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores, sin manipularla desde el frente. Es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos. Una vez puesta no debemos tocarla. Este otro tipo de mascarilla tiene elástico, también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma. Y luego adaptar y ajustar al mentón. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar, no la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra solo su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Estamos de vuelta entonces en este programa desde el área de salud, un programa que pretende entregar información a la comunidad y bueno, es una iniciativa que también surge con el apoyo de la Corporación Municipal de Panguipulli. Recordarles que estamos transmitiendo a través de, ¿no es cierto?, las redes sociales de la Corporación Municipal de Panguipulli, en Facebook, Corporación Panguipulli, en Instagram, Cormupa, Panguipulli. Además de eso, también en un canal de YouTube que es Corporación Municipal Panguipulli. Agradecemos también a las radios asociadas que gentilmente pueden hacer la difusión de estos programas, Radio Lagos del Sur en el 103.7, además en la Radio Omega en el 96.3, las retransmisiones de la radio acústica y la radio nativa en el Tume. Continuamos entonces con Rodrigo, con Miguel, y hicimos un análisis, ¿no es cierto?, al respecto de la gestión de las emergencias, ¿no es cierto?, sobre el sistema de emergencias acá en este territorio llamado Chile. Y además de eso, ¿no es cierto?, hablamos sobre el trabajo que ha realizado Miguel y también, ¿no es cierto?, sobre algunas opiniones, las estrategias, ¿no es cierto?, y también el sinfín de iniciativas a nivel nacional para poder colaborar con esta situación de emergencia que estamos viviendo a nivel nacional y también territorial. Vamos entonces, como ya lo habíamos conversado, a poder abordar lo que tiene que ver con las medidas de desconfinamiento, de las que, bueno, ya tenemos noticias acá en la región hace mucho tiempo, pero también a nivel nacional con esta estrategia paso a paso que se anunció el día de ayer, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación. Michel, coméntanos qué te parece, ¿no es cierto?, las estrategias que se instalaron acá en la región de Los Ríos y de Aysén. ¿Cuál es la mirada desde el punto de vista de tu experiencia? A ver, mira, yo creo que es sumamente importante, lo conversamos y lo hemos insistido mucho, y yo voy a insistirlo hasta el final, la importancia de lo social, ¿ya? Por lo tanto, voy a partir quizás desde lo que es el confinamiento, o lo que es un aislamiento, ¿ya? Lo que es una cuarentena. Toda cuarentena masiva, por ejemplo, o el aislamiento, que tiene que ver porque el miembro de una familia se enferma, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser seguro, tiene que ser digno y tiene que ser efectivo. Es decir, se requieren medidas sociales para garantizar eso. Y por lo tanto, ese es un tema que es fundamental que las administraciones locales, los municipios, la comunidad lo comprende de manera importante, de manera tal que se articulen. Y hoy día nos pasa la cuenta, en muchas partes del país, porque digo muchas porque al menos a mí me ha tocado hacer hartas cosas en los niveles locales. A mí me sorprendió hace algunos años, después los aluviones en Atacama, en la zona de Alto del Carmen, por ejemplo, y en la provincia del Huasco, la gran cantidad de organizaciones sociales que habían. La gente muy, muy organizada, por lo tanto, hay que hacer una nueva puesta en valor de la organización. Esas organizaciones muy bien encadenadas con las municipalidades, porque lo que tenemos ahora va a permanecer en el tiempo. Esto no es que se acaba en 2 semanas, no es que Los Ríos y Aysén van a simplemente en 2 semanas más volver a una suerte de normalidad como la entendíamos antes, que tenía que ver con qué vamos a hacer nuestra vida sin ningún inconveniente. Aquí lo que vamos a tener es que este virus va a seguir presente mientras no haya una vacuna, y eso, seamos
lo conversábamos durante la pausa, Ujú. debemos comprender que aquí incluso existe la posibilidad de que no haya vacuna. Y en el mundo hay enfermedades que nunca han encontrado una vacuna. Por lo tanto no debemos relajar las medidas. Y eso implica, entre otras cosas, que este relajamiento, cuando yo digo relajar, no significa irse al extremo de quedarse 100% en la casa. Hay, hay etapas que hay que ir cumpliendo en la cual todos somos responsables, pero que la última etapa no va a implicar volver a como estábamos en febrero, porque siempre va a poder haber un rebrote y vamos a tener que tener las precauciones de la mascarilla, vamos a tener que tener las precauciones del lavado de manos, etc. Quiero señalarte que en los países asiáticos la costumbre de la mascarilla es una costumbre que tiene décadas. A mí me tocó estudiar en Japón a mediados de los 90 y una de las cosas que me llamó la atención era la cantidad de gente que usaba mascarilla en el metro, en la calle. Por lo tanto, vamos a tener que comprender que eso es parte de como ponerse la chaqueta antes de salir a la calle. Esto implica mayor responsabilidad con quienes nos rodean también. Por lo tanto, el plan que nosotros hemos visto y que fue anunciado el domingo es un plan que a mí me llama la atención porque lo primero que me llama la atención es que este sea un plan que aparezca después del relajamiento de las medidas en Aysén y en Los Ríos. Eso a mí me deja cierto grado de incomodidad porque lo lógico es que este plan hubiese aparecido, te voy a dar tiempos que quizás son los que se han ocupado en Europa, pero este plan debería haber salido 15 días antes a nivel nacional como un anuncio y debería haber salido un plan específico para Los Ríos inmediatamente si se consideraba que 15 días después iban a levantarse algunas medidas. Pero aquí el plan general, que es bastante poco específico, digámoslo, porque no es muy específico, o sea, si uno ve, las medidas prácticamente se repiten, no queda claro cuando uno lo lee, bueno, qué es lo que voy a poder hacer, cuándo lo voy a poder hacer y cómo lo voy a tener que hacer. Esas son las tres preguntas que hay que responder. Eso a mí me llama mucho la atención porque nuevamente volvemos a un discurso centralista donde parecería que el folleto aplica de Arica a Magallanes de la misma manera. Y eso no es efectivo. Segundo, porque me preocupa el hecho de que las medidas, cuando yo las tomo, requieren, primero, un diseño. Requiere que sean, la OMS de hecho lo dice como uno de los 6 requisitos que establecen, se escucha a la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que me sirve para Villarrica no necesariamente sirve para Panguipulli, aunque incluso estén muy cerca. Pero imagínate esa diferencia entre lo que sirve para la región metropolitana y lo que pueda servir para la región de los lagos, la región de los ríos. Ahí ya las diferencias son mayores. Entonces, escuchar a la comunidad tiene 2 objetivos. Me permite establecer el plan específico, pero me permite adaptar ese plan y también me permite que la gente se comprometa con ese plan. Esto es como en el ámbito médico, ¿no? Yo te puedo diagnosticar, te puedo entregar la receta, pero si tienes diabetes y yo no logro que tú comprendas lo importante que es que tú sigas las recomendaciones de todo el instructivo que yo te di, ese instructivo es lo mismo que yo no te lo hubiese entregado. Bien. Por lo tanto, aquí hay un proceso. No es cosa de llegar, ponerle el timbre, la firma y publicar una bonita gráfica o un bonito folleto. Entonces, el proceso social es sumamente importante. A mí me preocupa que lo que ocurrió en Los Ríos y Aysén sea la forma de hacer las cosas y se replique hacia adelante. Es decir,
no tengamos este proceso social que es tan relevante. Voy a ir a un ejemplo para cerrar la idea. De mi punto de vista, aquí lo que debió haber ocurrido era este plan general anunciado. Ok, sabemos que este plan ya ha sido socializado, por ejemplo, con las organizaciones médicas a nivel nacional, pero requerimos el plan que ya viene con días, fecha, no días, fechas del calendario, pero por ejemplo yo te podría decir, cuando pasemos a la etapa 2, de la 1 a la 2, la etapa 2 va a ser anunciada con 15 días de anticipación. ¿Por qué? Porque la etapa 2 implica, por ejemplo, que se van a abrir algún tipo de establecimiento. O si vamos a pasar de la 2 a la 3, implica, por ejemplo, que es la que están ustedes hoy día. Hoy día, me parece, no sé si están en la 3 o en la 4 ya. No, están en la 4 ustedes. Te voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a pasar de la 3 a la 4 o de la 2 a la 3, vamos a avisar con 15 días de anticipación. Porque yo debo comprender que tú, si tienes un café y yo te voy a poner cierta normativa o ciertas recomendaciones, como por ejemplo la que tiene ahora, que la capacidad máxima del 25%, cierto equipo de protección personal, tú requieres un tiempo para modificar tu local, para establecer el equipo de protección de las personas, si se va a definir tomar la temperatura, si hay que tener alcohol gel, si hay que hacer alguna modificación en los baños. En fin, eso requiere tiempo. De lo contrario, si yo lo hago de un día para otro, es inevitable, porque hay un tema de sustento y de necesidad, de que si tú tienes un restaurante, tú lo único que quieras es abrir tu restaurante lo antes posible, porque finalmente eso es parte de tu sustento. Por lo tanto, la medida social debe estar instalada. Yo te aviso con 15 días de anticipación, pero yo hasta ese día 15 te tengo que tener aseguradas las condiciones. Pero más aún, ¿qué pasa si yo te digo que tienes que tener mascarillas? Tienes que tener escudos faciales, tienes que tener alcohol gel, y alguno de esos elementos no está disponible en el mercado en Los Ríos? Yo no puedo estar estableciendo medidas si no comprendo cuál es la dinámica local. Entonces, eso es sumamente preocupante, porque si se replica en el futuro, estaríamos frente, claro, a un gesto, un acto político, comunicacional, de establecer unas fases, unos pasos, pero que en el fondo, no tiene ningún sentido en términos de que sea efectivo y que sea aplicado, porque seamos honestos, en localidades más pequeñas, quizás la autoridad regional tiene capacidad de fiscalizar. ¿Quién va a fiscalizar? Porque quien fiscaliza sanitariamente es el Seremi de Salud. Pero yo te puedo decir que en región metropolitana eso es inviable. O sea, en una región que tiene 7 millones de habitantes, o sea, la extensión que tiene hace inviable que, bueno, ¿cómo va a ser en Los Ríos? Que es una región que claro, tiene Valdivia, pero tiene también localidades pequeñas. ¿Está el recurso humano? Ah, no está. Bueno, lo va a hacer el municipio, pero el personal del municipio ¿está capacitado? Hemos generado la modificación de la normativa para que el fiscalizador municipal tenga la facultad para eso. Entonces, me parece, a mí me da un poquito de temor esta situación que se dio, y que yo espero que haya sido solamente una equivocación y que se corrija a la brevedad. Lo que ocurrió, esto de primero instalar el relajo de las restricciones en el caso, por ejemplo, de Los Ríos, que si uno lo piensa, las fases corrieron bien rápido, porque aquí tenemos 5 pasos y ustedes ya están y ustedes entraron al 4 al tiro. Anunciaron a mitad de una semana y al lunes siguiente ya se habían implementado las medidas. Entonces, imaginémonos que si nosotros hemos estado en cuarentena, esto es como que nos saquen en 3 días más al gimnasio.
O sea, el riesgo de tener un infarto es importante, porque llevo un tiempo sin moverme. Entonces, esto implica, y esto es súper importante porque esto implica que las personas necesitan un tiempo para internalizar las conductas de autocuidado y cómo va a ser el manejo. Y eso, tener una semana, tener 15 días para hacer buenas campañas comunicacionales, involucrar a la comunidad, es fundamental, por ejemplo, para que la gente salga a caminar de una manera diferente a la calle. Porque vamos a tener que mantener una distancia física, de que se pueda parar en el transporte público de una manera diferente, que se lave las manos, que fortalezcamos el lavado de manos, etc. Eso es muy, muy importante. Sí, es muy interesante y además decidor lo que nos plantea en el análisis que hace del desconfinamiento en la región, como también de este plan a nivel nacional del paso a paso que está recién salido, que está recién propuesto. Contarte nomás que una de esas 6 medidas que plantea la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, es, por ejemplo, tener control casi absoluto de la pandemia, ¿no? Sí. De los contagios, y eso te implica, por ejemplo, que la tan nombrada estrategia de trazabilidad, que es como el testear, aislar y trazar, ¿no es cierto? Trazar y aislar. Claro. Por lo que nosotros vemos acá en la comuna, está absolutamente lejano de tener controlado e instalado la estrategia de trazabilidad. Sí. Recién todavía, ahora, en estos momentos, no tenemos todos los trazadores, no tenemos la capacidad como atención primaria de salud de tener el control de toda la trazabilidad. La sigue teniendo la Seremi. El tema de las fiscalizaciones es un tema impresionante porque no están los fiscalizadores ni en la Seremi, ni en el Servicio de Salud, ni tampoco las capacitaciones de los fiscalizadores, ni los recursos para ello en el nivel municipal. Entonces, controlar la epidemia y la estrategia de trazabilidad no está completamente, no nos acercamos ni siquiera a los estándares que este mismo gobierno se puso, digamos. Entonces, sí. En lo personal, yo veo que esto es una estrategia que camina con otros intereses. Creo que es una irresponsabilidad enorme, porque a la vuelta de la esquina, en un par de semanas más, vamos a tener específicamente aumento de los casos, aumento de rebrotes, digamos. De hecho, acá en la región, no es que estemos en baja, lo que pasa es que, como tú bien has dicho y como lo hemos repetido también, es una realidad absolutamente distinta a lo que ocurre en Santiago. La distribución de la epidemia ha sido de manera más soterrada, más pausada, ¿no es cierto? Pero no sabemos bien cuál va a ser la respuesta y cuál va a ser la evolución de esta epidemia. Entonces, es por lo menos irresponsable e indolente también con la salud de las comunidades, que está en esta lógica de poner en el centro a las personas, a las comunidades, absolutamente está errática. Ahora, algo que te quería preguntar, Michelle, es el tema, estas decisiones de llevar adelante esta estrategia de desconfinamiento, tanto en las regiones de Aysén, en los ríos, como también esta propuesta a nivel nacional, están relacionadas, obviamente, y bien tú también lo decías, con la estrategia general que ha llevado adelante este gobierno y las decisiones que ha tomado desde el comienzo, ¿no es cierto?, desde febrero, marzo. Esto ha minado un elemento muy sustancial en las comunidades, en la sociedad, que es la confianza, ¿no es cierto? Para llevar adelante medidas y que sean realmente efectivas, un elemento central es la confianza de las comunidades para llevar adelante eso, en procesos educativos, preparativos, ¿no es cierto?, todo. ¿Cómo se recupera esa confianza hoy en día? ¿Dónde está? ¿En qué confían las comunidades frente a esta situación, digamos, Mira, este escenario? Yo creo, bueno, primero señalarte que el día de hoy, estaba revisando ahora, se informaron 10 nuevos casos.
en los ríos. Mm. 10 nuevos casos en los ríos no es un número menor, si consideramos que en general, cuando estamos hablando de los momentos malos que ha tenido los ríos durante esta pandemia, salvo el 15 de junio, que fueron 32 casos, el resto de los casos altos ha sido entre 9 y 15 promedio más o menos. O sea, estamos hablando de que 10 casos para la región, y más aún, hace 3 días atrás tuvieron 24 y tuvieron 17. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que pase. Bueno, tú lo señalabas, lamentablemente la estrategia sigue siendo la misma, es una estrategia que ha fracasado. Quiero señalarlo además de manera bien objetiva, porque muchas veces la prensa se señala que no, que lo hemos hecho bien y se muestran indicadores que uno no los entiende en realidad, que no, que la tasa de letalidad, entonces uno dice, no, es que la tasa de letalidad no sirve, ¿te fijas? Bueno, pero para hacerlo lo más simple, la gente comprende muy bien y todos comprendemos muy bien lo que son los rankings. Hoy día, Chile está en el número 8 de los países con mayor cantidad de fallecidos en el mundo por millón de habitantes. Ahora, eso con la cifra menor de fallecidos, que es la que se entrega todos los días. Pero todos hemos visto que hay una cifra que se entrega, que se habla de las personas fallecidas sospechosas también. Que lo más probable es que el 100% de esos sospechosos son finalmente COVID y van a terminar siendo COVID. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se habla acá de los casos confirmados es por el examen de PCR. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, y te voy a contar un caso personal, yo tengo un amigo que le salió 2 veces el examen PCR negativo y terminó hospitalizado 1 semana y se lo detectaron por un escáner de tórax, que en general es más certero que el PCR, pero probablemente él aparece hoy día como un caso sospechoso, desde el punto de vista de haber sido un caso confirmado, porque no fue confirmado por PCR. Bueno, si nosotros consideráramos la cifra de fallecidos en Chile, esa que se da el fin de semana, Chile estaría tercero en el mundo dentro de los países con más personas fallecidas por millón de habitantes. Y estamos compartiendo esos lugares con países como España, como Italia, como Suiza, estamos además peor que Estados Unidos. O sea, para que veamos que estamos dentro de los países que han hecho noticia en el mundo por ser los países que peor lo han hecho en esta pandemia. Entonces, eso es sumamente relevante para comprender que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Einstein decía, es insano seguir haciendo las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar resultados diferentes. Vamos a tener nuevos brotes, vamos a tener nuevas olas, y eso hay que enfrentarlo de manera diferente. Criterio de realidad. Seguimos lamentablemente con la misma estrategia, que es este contagio progresivo. Es decir, nuestro foco es que no colapsen las urgencias. Pero desde el momento en que tú adquieres el virus, es una verdadera lotería, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que la gente no se contagie. La estrategia del gobierno sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, tenemos que tener ese criterio de realidad. Dicho eso, y respondiendo a tu pregunta, no es caer en la desesperanza que aquí no se puede hacer nada. Si eso no es posible, entonces que el gobierno cambie su estrategia, queda una alternativa. Y esa alternativa está en el territorio. Municipio, comunidad. Porque hoy día la autoridad regional no se elige. El intendente es un funcionario cuyo jefe no es la comunidad de su región,
sino que su jefe es el presidente de la República y por lo tanto es el representante del presidente de la República en la región. Por lo tanto, no tenemos un gobernador o un intendente electo. Entonces, esa autoridad regional obviamente no va a responder a esa dinámica local que necesitamos, pero sí el alcalde o alcaldesa según sea el caso. Por lo tanto, creo que sí hay un espacio muy potente en las organizaciones, primero en la comunidad en general, esté organizada o no esté organizada. Segundo, en las organizaciones comunitarias y de ahí encadenado con los municipios. Creo que este es el momento de los municipios y que no hay que caer en el hecho de que los municipios no tengan recursos económicos. Porque lo que tienen los recursos es junto a sus comunidades, es capital social, es saber hacer las cosas. Y quiero darte un ejemplo que además romper eso, porque en una oportunidad, a mí me ha tocado hacer muchas capacitaciones a concejales y alcaldes. Y mi crítica, frente a la crítica del centralismo, ha sido, pero bueno, si ustedes muchas veces cuando hay una emergencia, ustedes lo primero que hacen es mirar Santiago. Bueno, y ahí se guardan silencio porque tienen razón, pero ahí hay un tema de cambiar el switch, de cambiar la forma de hacer las cosas. Y te quiero poner cuando sí una vez se cambió. A mí me tocó asesorar a los 4 municipios de la región de Atacama para los mineros, para los 33 mineros. En ese momento, el gobierno estaba muy fuerte dentro de toda la operación y llegamos a un acuerdo con el gobierno. Y era que los municipios manejaran el campamento Esperanza, que en realidad, ya te contaré por qué se le llama Esperanza, porque tiene que ver con la dinámica local, porque obviamente era el campamento de la mina San José. Y por lo tanto, la gestión social la hicieron los municipios, de los cuales el único municipio grande era el municipio de Copiapó. Pero el campamento de la mina, de la mina Esperanza, o sea, del campamento Esperanza, estaba, si mal no recuerdo, jurisdiccionalmente en el territorio de Caldera. Entonces, era sumamente complejo el tema, porque tú comprenderás que el funcionario de Tierra Amarilla que iba a ese municipio tenía que ir en comisión de servicio. O sea, había todo un tema administrativo, pero fuimos capaces de superarlo. El 100% de la gestión social del campamento Esperanza fue hecho por los 4 municipios de Atacama que se involucraron en esa emergencia. Superaron todas las diferencias. Por lo tanto, aquí voy a otro tema. La relevancia de lo que se llama la integración horizontal. Es decir, ya no solamente busco que me apoye el nivel regional, sino que veo cómo me apoyo con otros municipios. Y en el caso de la mina San José hubo un ejemplo muy claro. Te cuento además la particularidad, cómo termina llamándose el Campamento Esperanza. Termina porque finalmente un día los alcaldes recorren este campamento que, ojo, tenía 1000 personas diarias a las cuales se les daba desayuno, almuerzo, cena y se les entregaba alimentación durante la noche porque la gente estaba acampando en carpa y mucha gente no podía dormir, se levantaba, tenía que tener un lugar de refugio, iban a un lugar, les dábamos café. Imagínense lo que significa eso solamente en tema de logística. 1000 personas diarias. Bueno, estos alcaldes y alcaldesas terminan, además de todos los partidos, debo decirte que había una alcaldesa que era comunista y había un alcalde que era UDI. O sea, eso es lo que pasa cuando tú pones a las personas en el centro. Entonces, los alcaldes terminan circulando y compartiendo con la gente y nos juntamos en una media agua, que era la que teníamos como oficina, esto en pleno desierto, y conversamos. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuál fue su experiencia? Y bueno, y surge que en la conversación había surgido mucho la palabra esperanza. Y una alcaldesa me dice, yo estoy súper emocionada, me dice, porque finalmente me cuenta la experiencia de una conversación con una familia
y surge nuevamente con mucha fuerza el tema de la esperanza. Y yo les cuento que habitualmente a nivel internacional las emergencias se les pone un nombre, como uno le pone nombre a los huracanes, Ajá. se les pone nombre, para darle un sentido también a esto. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no le ponemos al campamento, en vez de Mina San José, que además significa dolor, porque estaban atrapados los mineros? En ese momento recordemos que se andaban buscando, se estaban haciendo las labores de búsqueda, pero la mayoría de la gente los daba simplemente por fallecidos. Ese era el ambiente que había, y dijimos, cambiémosle el nombre al campamento, y pongámosle Campamento Esperanza. Desde ese día, lo primero que se hizo fue poner un letrero a la entrada del campamento, pasaba el control de carabineros, que decía, bienvenido al Campamento Esperanza. Y de ahí empezamos a pintar y a armar todo un tema en el Campamento Esperanza, usando los colores de la localidad, que era el color amarillo, que es el que más representa al desierto, letras azules, pusimos lo que en la región le llaman la bandera de la revolución, que es la bandera regional, ¿ya? La pusimos entre las banderas chilenas, o sea, hicimos todo un despliegue. Todo eso fue hecho por los equipos sociales, y el único requisito para formar parte de ese equipo era haber tenido experiencia en el trabajo social local dentro de los municipios. Entonces teníamos psicopedagogos, profesores, psicólogas, trabajadores sociales, pero, o sea, eso es lo que yo te quiero transmitir cuando tú me preguntas, porque de lo contrario queda un discurso súper desesperanzador. Es cierto, pero ojo, que hay una puerta, hay que decidirse abrirla, y esa puerta es comunidad involucrada, comprometida, organizada, y un municipio empoderado, que no necesariamente tiene que estar esperando solamente que haya recurso económico. Porque mira, hay un dicho que se habla mucho en emergencia, que dice que no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca van a ser suficientes. Por eso la importancia de la gestión. Y aquí hay un tema que se puede hacer muy potente con eso, y tienes además una instancia de administración local que es elegida por sus ciudadanos, y ahí, si tú me preguntas, ojalá que el gobierno cambie su estrategia y la forma de hacer las cosas, porque eso podría implicar, entre otras cosas, decir lo que hemos dicho con los 40 de la Carta, ir a apoyar a los gobiernos locales, ¿ya? Y no esta cosa de decretar cosas desde el nivel central. Pero, ok, eso no depende de nosotros, eso depende de una voluntad del nivel central, pero sí depende de nosotros organizarnos, unirnos y trabajar con el municipio, y también depende del municipio si se toma en serio el asunto, y además se coordina con los otros municipios para ver cómo se apoyan mutuamente. Probablemente hay alguna localidad en Los Ríos, o en la Municipalidad de Valdivia, hay alguna zona de la Municipalidad de Valdivia que está más cercana a la comuna del lado, y que le es más fácil brindarle servicio desde la comuna del lado, un poco lo que pasa en Magallanes. En Magallanes hay zonas que la gente prefiere cruzar e ir a hacer algún tipo de trámite o algún tipo de cosa a Argentina, porque le queda más cerca que ir a Punta Arenas. O ir a comprar un remedio, o ir a ver un médico, etc. Entonces, bueno, eso hay que verlo, y esa integración es fundamental, pero eso requiere desprenderse también de la mirada centralista que todos tenemos. Entonces, ahí yo respondo a tu pregunta ahí, y eso es muy, muy importante. Eso hay que ponerse las pilas, porque esta emergencia tiene para mucho, mucho tiempo. No se termina ahora. Lo veíamos recién, ¿no? Yo te señalaba, ojo, hoy día hubo 10 casos. Hace 2 días atrás también los casos superaron los 10. Y por lo tanto, y no vamos a poder vivir encerrados. Entonces tenemos que ir construyendo esta nueva forma,
de una manera amigable, pausada. Mira, esto es lo mismo que nosotros nos dijeran, sabe que usted es diabético. Yo tengo dos posibilidades: o me sigo comiendo la torta todos los días, o aprendo que quizá la porción tiene que ser más pequeña, que tengo que empezar a ir al gimnasio o a salir a trotar, que tengo que comer menos carbohidratos, que tengo que tomarme las pastillas en el momento que corresponde. Bueno, y eso implica que vamos a poder vivir muchísimo tiempo y vamos a poder pasarlo bien, y no implica dejar de comer dulce, sino que implica comer lo que corresponde en el momento que corresponde. Esa va a ser nuestra nueva normalidad. Bueno, en el ámbito local, eso va a ser también la nueva normalidad. Con la mascarilla, con lápiz. O sea, hay mucho por hacer. Y yo te diría, es increíble la cantidad. Tú señalas a la trazabilidad. Hay mucha trazabilidad. O sea, la trazabilidad en el nivel local, y yo hablaría de una trazabilidad no de enfoque sanitario. Aquí tú tienes que hacer una trazabilidad social. Y esa trazabilidad social es el municipio. Te voy a poner un ejemplo. Adultos mayores que tienen que estar, que no queremos que salgan en este momento de su hogar. Bueno, pero ese adulto mayor tiene necesidades especiales. No les sirve la caja de comida. Ese adulto mayor tiene enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión. No queremos que vaya al consultorio a buscar su remedio. Bueno, parte de esa trazabilidad social es saber qué persona y qué diversidad tenemos, donde las necesidades tienen que ser satisfechas en ese sentido. La reestructuración de cómo funcionamos significa que tenemos comunidades mapuche que tienen su propia aproximación hacia la salud, tiene su aproximación a la salud hacia la machi, donde hay ciertos ritos, hay medicina natural. Bueno, ¿cómo nosotros entonces hacemos ese abordamiento desde el nivel local para que tampoco se vean afectadas los usos y costumbres que están en la comunidad local? Eso lo pueden definir ustedes, no lo va a definir el nivel central. Sí, bueno, contarte que en esos dos últimos temas estamos trabajando también, estamos desarrollando unas líneas de trabajo bastante interesantes, que ya a lo mejor en algún futuro próximo te podemos comentar. Eso, Ángela. Bueno, vamos finalizando ya esta entrevista con esta participación de Michelle con Rodrigo, bueno, y que les habla Ángela Buentequeo. Les agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Michelle, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por este análisis, y bueno, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Sí. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo, y bueno, seguimos en contacto. Que esté muy bien. Gracias, Michelle, por darte el tiempo y darnos también todo este análisis, estas luces respecto a lo que estamos sucediendo. Va a ser muy sustancioso para quienes nos están oyendo escuchar tus palabras y tus reflexiones. Te agradezco muchísimo y bueno, seguimos en contacto. Que esté muy bien, un gran abrazo. Finalizamos entonces esta transmisión, este programa que estamos realizando desde el área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta una nueva oportunidad. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.